Como muchos de vosotros sabéis, yo no me dedico profesionalmente a esto del canal de YouTube. Mi profesión es ser profesor de ciclos formativos de informática. Muchos tenéis niños y me preguntáis, oye José Manuel, una tablet económica, una tablet para mi niño para llevarla al cole, con la cual pueda conectarse, hacer todas las tareas, aplicaciones soportadas de Google, Teams, etc. ¿Conoces de alguna? ¿Sabes alguna que sea económica? Pues bien, ahora es una pregunta recurrente al inicio del cole. He estado investigando y os traigo esta de aquí. La Blackview Tab 13, una tablet muy económica y una tablet en la cual en este vídeo la ponemos a prueba si sirve o no para las tareas del cole. Así que nada, si queréis saber cuáles son las características principales de esta tablet, funcionalidad, etcétera, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing, el siguiente pasito es comentar las principales especificaciones técnicas de la tablet. Controles, pantalla, tamaño, peso, etcétera, para que os hagáis una idea más fiable de cómo es el producto. Antes de empezar, comentaros que la tablet nos incluye una funda, que es la que veis ahí, una funda tipo libro, y además también nos incluye de serie un cristal templado que se coloca relativamente fácil, como podéis ver en el vídeo, y que nos va a ayudar a proteger la pantalla ante golpes ligeros y también nos va a ayudar a proteger la pantalla ante pequeños arañazos que les puedan dar nuestros hijos en el cole. La funda tipo libro es de un material bastante suave, además tiene un color azul muy chulo, muy elegante. La tablet se extrae muy fácilmente de la misma, es decir, simplemente hemos de quitarla como podéis ver ahí. Y fijaos el aspecto tan bueno que tiene esta Blackview 13. La parte trasera está totalmente construida de metal y ahí también se sitúan las cámaras de la tablet. Una cámara de 13 más 2 megapíxeles que nos va a permitir realizar vídeos y fotografías con la tablet sin ningún tipo de problema. En uno de los laterales, como podéis ver ahí, tenemos un conector para teclado que no viene incluido en lo que es el kit de la tablet, es decir, lo podemos comprar aparte. Y luego es una tablet súper delgada, me ha sorprendido bastante, que como podéis ver apenas llega a los 8 milímetros, 7 milímetros y medio, ideal para ocupar muy poco espacio en la mochila de los libros. Luego estamos hablando también de una tablet muy ligera, una tablet ideal para transportarla, como digo, en la mochila, que con funda incluida, fijaos, 624 gramos, un peso que no es para nada excesivo comparándolo con otras tablets que tenemos en el mercado. Muchos me preguntáis, oye, ¿y es seguro que la lleven al cole? Pues fijaos, la funda viene con las esquinas muy bien protegidas, con unos salientes de plástico que caso que impacten contra el suelo, van a protegerla y va a salir ilesa de cualquier lance que tengan los niños en el cole. Además, con la fundita esta que es imantada, si la doblamos como veis en el vídeo, podemos colocar la tablet en posición horizontal, pues para que vean un vídeo, utilicen el Classroom, etc. En un costado también tenemos el botón de encendido y apagado, como podéis ver ahí, y el botón de subir y bajar volumen, típico en las tablets que son de este tipo. También en esa parte tenemos un micrófono ideal para realizar videoconferencias y que ellos puedan comunicarse con la señas, etcétera. Y luego en la parte inferior tenemos una bandeja que nos permite colocar una tarjeta SIM, ya que es una tablet con conectividad 4G. Tenemos un puerto USB tipo C para cargar la batería, cuya capacidad es de 7280 mAh, más que de sobra para aguantar una jornada de cole sin problema. Y luego también en ese lado tenemos un altavoz que va a permitir a los niños escuchar a la profe o a sus compañeros cuando estén en videollamada. En el extremo opuesto también tenemos otro altavoz que va a permitir un sonido en estéreo y que se oye muy bien en las pruebas que he realizado. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros.
no os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí continuamos con el vídeo. Y luego lo que es la pantalla es una pantalla de 10,1 pulgadas con una resolución de 1200 x 1920 Full HD en un panel IPS que he de deciros que se ve bastante bien. Además, un procesador MediaTek Helio G85 y 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ideales para mover programas, juegos, utilidades, etcétera, y almacenar fotos, documentos del cole, documentos personales, es decir, lo que nuestros hijos necesiten para su día a día. Además, si nos quedamos cortos de memoria, también nos permite insertar una tarjeta de almacenamiento justo en el mismo compartimento en el que va la tarjeta SIM. Y luego ya comentaros que viene con un sistema operativo basado en Android 12 denominado Dock OS en su versión 3.0, que incluye soporte oficial de Google, con lo cual podemos instalar aplicaciones desde la Play Store sin ningún tipo de problema, cosa que era uno de mis miedos, que ellos no pudieran instalar las aplicaciones que utilizan en su día a día en el cole. Bien, hecho esto, os voy a comentar cómo ponerla en marcha de forma súper sencilla. Básicamente tenemos que tener una cuenta de Google y nada más. Y después, como os comentaba, vamos a ver si soporta las típicas aplicaciones que usan nuestros peques en el cole, como por ejemplo Google Classroom, ClassDojo, Teams, Google Meet, etc. Con respecto al setup inicial, es muy sencillo realizar por cualquiera de los padres que vea este vídeo. Simplemente dejamos unos segundos pulsado el botón de inicio, enseguida nos pide que elijamos la región, en este caso España, y también el idioma. Después pulsamos el botón empezar, nos conectamos a la red wifi de casa o del centro escolar correspondiente, iniciamos sesión con una cuenta de Google. Si por ejemplo tenemos una cuenta de Google del cole, podemos utilizar esa misma, aunque mi recomendación es que utilicéis una de Gmail genérica que no tenga un dominio privado, que luego se puede añadir como segunda cuenta de Google, ya que si no vais a tener problemas a la hora de instalar las aplicaciones. Una vez hecho eso, realizamos los ajustes de privacidad que queramos, creamos un PIN para proteger los datos de nuestro peque, que obviamente luego él debe de saber. Podríamos incluso desbloquear la tablet con reconocimiento facial, ya que lleva una cámara frontal integrada que también nos permite usarse para videollamada. Y una vez hecho eso, elegimos el método de navegación que queremos, en mi caso con botoncitos clásicos, y ya la tenemos disponible. Fijaos, ya tenemos ahí el escritorio listo para usarse. Una tablet que es compañera ideal para el cole, como estoy viendo ahí. He instalado la aplicación Google Classroom, que es la que utilizan en el centro de mi niña, y fijaos, ahí ella sin problema tiene acceso totalmente a dicha aplicación y puede comprobar en todo momento la tarea que le mandan para realizar en casa, subir tareas, realizar ejercicios, etc. Todo muy fluido, ya que es una tablet que, como os digo, funciona muy bien en lo que a rendimiento se refiere. Luego además también es una tablet que puede dedicarse totalmente al ocio, es decir, nuestros hijos pueden jugar a juegos favoritos sin ningún tipo de problema, y además también pueden disfrutar de contenido en streaming, como por ejemplo contenido de Disney Plus, Netflix, HBO, etc. Con una imagen muy nítida y una imagen que se ve muy bien. Como os comentaba, dispone de una cámara frontal que nos permite realizar nuestras videollamadas, y para que veáis la calidad que se muestra en esa cámara, os voy a dejar esta pequeña prueba. Esto es una prueba de grabación sobre cómo se ve el vídeo y también para que escuchéis el audio directamente de la tablet. Ideal, como estáis viendo, una calidad para videoconferencia 1080p, una calidad que nos va a permitir pues, utilizar cualquiera de las aplicaciones que utilicen nuestros hijos en clase, streaming, pues por ejemplo, pues Google Hangout o Teams o cualquiera de estas plataformas de videoconferencia soportadas por la gran mayoría de los colegios españoles. Luego también podemos hacer fotografías con la cámara trasera, como os comentaba anteriormente, y esa que veis ahí es la calidad que nos ofrece, una calidad bastante buena para ser una tablet de gama media como es. Bueno, ¿qué os ha parecido esta tablet Blackview 13 pulgadas? Un producto interesante, un producto que al principio yo tenía mis dudas por lo barata que era y sobre todo si era viable o no para que la llevara mi hija al cole, pero he de deciros que me ha sorprendido bastante la calidad que tiene, una tablet que funciona muy rápido, una tablet ligera que la pueden llevar ellos totalmente en la mochila sin que sea una carga adicional.
Y una tablet que me está permitiendo que la niña no solo haga los deberes aquí en casa, sino que también los fines de semana, pues como premio, le deje un poco jugar a juegos, ya que el rendimiento gráfico es bastante bueno y no solo la puede usar con fines académicos, sino también con fines lúdicos. Eso sí, siempre controlado por nosotros, siempre vigilado, porque en internet tenemos muchos peligros y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Os voy a dejar mucha más información de esta tablet y enlaces de compra junto con algún cupón de descuento, porque estos días va a estar rebajada con el tema del Black Friday 11 del 11 y tal. Pero aún así, si tenéis dudas, comentarios, sugerencias o cualquier otra cosita que se me haya quedado a mí en el tintero, me la podéis comentar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.